Buenas. Nuestro tema de investigación a desarrollar es acerca del gestor no relacional Cassandra, siendo este uno de los principales gestores cuando hablamos del modelo no relacional. Objetivos. Objetivo general. Analizar el uso y el funcionamiento del sistema gestor no relacional Cassandra en cuanto a su proceso de modelaje estructural, como así el proceso de consultas. Objetivos específicos. Conocer ciertos conceptos fundamentales para el desarrollo práctico de este sistema gestor. Segundo, conocer el proceso del modelo de una base de datos con el sistema gestor Cassandra. 3. Desarrollar una estructura de datos no relacional partiendo de un problema a modelar. Y por último, mostrar mediante procesos prácticos la forma de realizar queries en este sistema gestor. Introducción. Antes de hablar y entrar en el tema de Cassandra, debemos de ver varios antecedentes. 1. Las bases de datos desde su creación han jugado un papel importante en la mayoría de las áreas donde se utiliza. Y es que ya una base de datos no solamente se trata de almacenar datos, sino que se ha convertido en una herramienta imprescindible en numerosos campos. Así como también el modelo relacional ha sido el estandarte por excelencia de las bases de datos desde casi sus inicios. Pero como todo sistema, al pasar los años necesita ir cambiando y desarrollando nuevos métodos. Así también, los cambios en las sociedades han impulsado la aparición de modelos que satisfagan nuevas necesidades. Así es como nació el modelo no relacional. Y por último, en esta investigación mostraremos en qué consiste todo el proceso completo, desde el problema a modelar hasta la creación de las estructuras y las consultas de los datos. Cassandra. Cassandra cuenta con un modelo no relacional. Este término no relacional fue utilizado en 1998 para denominar una base de datos relacional que no utilizaba el lenguaje SQL para funcionar. Cassandra es muy flexible, debido a que este modelo es una estructura que no implementa las propiedades ACID, convirtiéndolo así en un modelo ideal para ser implementado en redes sociales. Es necesario mencionar que Cassandra cuenta con su propio lenguaje de consultas, llamado Cassandra Query Language, el cual le permite realizar consultas de manera más sencillas en sus bases de datos. El teorema CAP. Cassandra cuenta con un teorema CAP, sin embargo, este está enfatizado en la tolerancia a particiones. ¿Dónde es utilizado este sistema gestor no relacional? Bueno, este sistema gestor no relacional es utilizado en Netflix, eBay, Spotify, Twitter, Facebook, entre otras empresas conocidas transnacionalmente. Cassandra fue inicialmente ideado para mejorar la barra de búsqueda de la popular herramienta Facebook. La seguridad. Cassandra cuenta con cierta seguridad tanto en login, password y permisos de gestión administrativos. Entre ellos se encuentran la gestión de privilegios, los cuales son asignados a objetos a los que se les aplica este privilegio. Entre los privilegios contamos con los que son todos los permisos, los select, el borrado, la descripción, la creación y también los alter, entre otros privilegios que se encuentran en este sistema gestor. Los objetos a los que se le aplican estos privilegios serían como a todas las funciones, al alt key space, a las tablas y al alt row. Para que estos privilegios sean aplicados, se tiene que aplicar una sintaxis, ya sea para conceder o para revocar. En el caso de que se vaya a conceder un privilegio, la sintaxis sería create el privilegio que se va a conceder, por ejemplo, create all permissions al objeto al que se le concede. En este caso puede ser a las tablas.
y al usuario al que se está usando. Si yo quisiera remover este privilegio, utilizaría en la sintaxis el comando revoke, en donde revoco el privilegio al objeto al que se le concedió. Bueno, antes de empezar con la creación de una base de datos, es necesario conocer el modelo conceptual UML para Cassandra. Este data model sigue el servicio de Column Family. Esto quiere decir que es un modelo de base de datos en Cassandra que puede ser muy similar a la base de datos relacional, pero con un enfoque no SQL. Para esto es necesario conocer varias características o términos que utiliza Cassandra. Entonces, el key space o espacio clave es un clúster o un contenedor para espacios clave, generalmente un único espacio clave. Un espacio clave es el contenedor de datos externo de Cassandra, similar al contenedor de tablas en el modelo relacional. Cada espacio contiene un nombre y propiedades. Puede crear tanto espacios clave como tu aplicación lo necesite, aunque se considera como una práctica aceptable crear un solo espacio clave por aplicación. Otro término que es necesario conocer es el column family o familia de columnas. Una familia de columnas es un contenedor para una ordenada colección de registros, los cuales cada uno es una ordenada colección de columnas. En el mundo relacional, cuando creas una base de datos a partir de un modelo, uno especifica el nombre de la base de datos o un espacio clave en Cassandra. Los nombres de las tablas remotamente similares a la familia de columnas, y entonces define los nombres de las columnas que irán en cada tabla. Existen dos razones por las cuales las familias de columnas no son iguales a las tablas. La primera, aunque la familia de columnas son definidas, las columnas no. Eres libre de agregar columnas en cualquier momento. La segunda y única familia de las columnas tiene dos atributos, el nombre y comparador. Otro término que es importante conocer es qué es una columna. Una columna es una estructura de datos más básica en el modelo de datos Cassandra. Una columna contiene el nombre, un valor y un reloj, el cual puedes tomarlo como una marca horaria por ahora. Aunque estamos familiarizados con el término columna, desde un mundo relacional no funciona igual en Cassandra. Primero que todo, cuando diseñamos una base de datos relacional, primero hay que especificar la estructura de tablas y el nombre de las columnas. Más adelante, uno escribe los datos sobre la estructura ya definida. En Cassandra no, tienes que definir las columnas que necesitas. Solamente se define la familia de las columnas que deseas en el espacio clave y después escribir los datos sin tener que definir las columnas. Esto es posible porque Cassandra todas las columnas son proporcionadas por el cliente. Los tipos de datos para los nombres, los valores para columna son arreglos de bytes de Java, frecuentemente proporcionados como cadenas, como el nombre de valor y el tipo en binario. Puede tener cualquier longitud. El tipo de dato definido del reloj propio de Cassandra. El reloj se puede definir como la fecha en que la columna fue actualizada. También están las supercolumnas. Las supercolumnas es un tipo especial de columna. Una columna regular puede almacenar un arreglo de bytes y el valor de una supercolumna es un conjunto de subcolumnas, columnas regulares. No es posible definir una supercolumna dentro de otra supercolumna. La estructura básica de una supercolumna está compuesta por un nombre, un arreglo de bytes y las columnas que almacena. Cada familia de columnas es almacenada en un archivo separado en el disco. Para usar una supercolumna, define la familia de columnas como un tipo de super. De esta manera, la superfamilia de columnas puede tener a su vez supercolumnas, las cuales contienen columnas regulares. En esta imagen se puede representar los conceptos anteriores. Primero la llave de columna, que está
compuesta por una supercolumna, una familia de supercolumnas que contiene una supercolumna separada de otra supercolumna, donde contiene unas subcolumnas, y estas a su vez contienen los valores que vimos antes, que es la columna que tiene el nombre y el valor. Esa columna tiene nombre y valor, y todo eso está contenido dentro de la superfamilia. En este caso hay un ejemplo de un hotel en el cual hay términos que definimos antes que debemos conocer a la hora de realizar el UML, que es, por ejemplo, el CF, significa el column family o familia de columnas, que está compuesto, en este caso se llama hotel, que tiene una estructura que lleva la llave primaria. En este caso sería el hotel ID, que es llamada llave de columna, y sus atributos, que son nombre, teléfono, ciudad, estado y el zip. Luego hay otro término que es el CSCF, que es el super column family, que contiene un super column name, tiene como llave el ID y otra llave que es el point name. Son conceptos necesarios, ya que si queremos definir atributos y llaves primarias para los registros, es necesario conocer los términos anteriores. Creación de tablas. Primeramente, para poder crear una tabla necesitamos crear una case space, la cual es necesaria para poder guardar nuestras tablas, y para crear este case space utilizaremos el siguiente código que tenemos aquí. Cuando nos mencionamos a la parte de nombre, quiere decir el nombre que le vamos a dar a nuestro case space. Una vez creado esto, necesitaremos ingresar el mismo para poder crear las tablas desde dentro. Para eso utilizaremos el código use y el nombre que le acabamos de dar a nuestro case space. Si el case space ha creado correctamente, él nos tirará automáticamente dentro del mismo. Una vez estemos dentro, le procederemos a crear la tabla. Para crear una tabla ocuparemos el código createTable case space, el cual es el nombre que le dimos a nuestro case space, punto, y el nombre que le vamos a dar a nuestra tabla. Luego, dentro de los paréntesis, escribimos los atributos que esta posee junto con su tipo. Este puede ser de tipo boolean, tipo text, de tipo int, tipo char, etc. Luego de esto ponemos una coma y especificamos la primary key, igualmente dentro del mismo paréntesis. Recordemos que es indispensable la creación de una o varias primary keys dentro de una tabla. Un ejemplo de cómo sería una tabla tanto en Cassandra, aquí abajo, como escrito aquí en PowerPoint. Nosotros utilizamos un case space que tiene como nombre ejemplo punto estudiante, la cual es nuestra tabla, por así decirlo, con los siguientes atributos: una ID, un nombre, un carnet, una carrera, curso, teléfono, email. Y nuestra llave primaria en este caso será el ID y el carnet. Luego de que hayamos creado las tablas, necesitaremos insertar los valores. Para poder insertar los valores necesitamos el siguiente código: insert into table, que es el nombre que le dimos a nuestra tabla, que siguiendo el ejemplo anterior le pusimos el nombre estudiante. Atributos, los atributos los cuales vayamos a escoger para ingresar sus valores. Values y valores de atributos. Aquí hay que especificar que el orden en el que escribas los atributos acá es el orden en que le vas a dar los valores. Un ejemplo de esto es: si yo pongo nombre, edad, aquí tengo que poner el nombre que le quiero dar a esa persona
coma y la edad que tiene. O como se llega a notar, aquí hay unas comillas simples. Esto quiere decir que si el valor que le vamos a ingresar a un atributo que es de tipo text, deberemos de ponerles comillas simples. De no ser así, que no es un tipo text y es un tipo int, por así decirlo, las comillas simples no se van a poner. Para mostrar cómo quedaron estos valores específicos, es decir, llamar a una columna con la llave primaria, utilizaremos el select asterisco from table, el nombre de la tabla, where, donde la llave primaria sea igual a el valor que le dimos. Con un ejemplo que utilizamos aquí abajo es con nuestra tabla estudiante, donde id, que es un atributo que le habíamos dado es un atributo de la tabla estudiante, sea igual a esta id que habíamos puesto anteriormente. Si sí existe, Cassandra nos va a tirar la columna específica donde está esa id. En caso contrario, que nosotros queramos traer toda la tabla en sí, solo utilizaremos la primera parte del código, select asterisco from table, el nombre de la tabla que nosotros creamos. Con solo poner esto, por ejemplo aquí select from estudiante, él va a tirar todas las columnas, todas las tablas que hay dentro de la misma. En este caso nosotros solo habíamos creado dos, entonces él trae en sí solo dos columnas. Como hemos visto mediante esta investigación, el modelo no relacional ha dejado de ser un lujo de solo para unos pocos y ha tomado una gran relevancia. Y es que hoy los volúmenes de información crecen a un ritmo sin precedentes y cada vez se hace más compleja su administración. Y las empresas no solo desean almacenar esta información, sino que quieren sacarle el mayor provecho posible. Asimismo, los usuarios piden cada vez más velocidad en las consultas y la arquitectura de los sistemas han tenido un cambio considerable. Es por esto que NoSQL le ha dado un nuevo giro a las bases de datos y ha adquirido una mayor versatilidad, ensanchando así su cartera de alternativas para almacenar datos. Segundo, el gestor Cassandra sin duda presenta grandes características a diferencia de los gestores basados en el modelo relacional, como son la alta disponibilidad, tolerancia a particiones y escalado, así como la cantidad de recursos que se tienen disponibles. Pero sin duda una de las grandes diferencias que se presentan en los gestores relacionales es que en el gestor Cassandra se da la escala linealmente, así como se permite también la escalabilidad horizontal, permitiendo de esta manera realizar miles de operaciones por segundo. Tercero, a diferencia de los modelos relacionales, en Cassandra los datos están desnormalizados, de manera que el concepto de joins o subqueries no existe. Sin embargo, podría darse una relación entre nodos. Cassandra está orientado a columnas y almacena sus datos y los recupera mediante columnas. En Cassandra, si se habla de la sintaxis y la estructura a la hora de crear y consultar tablas, no existe gran diferencia con el modelo relacional. Si ya se conoce SQL, ya el lenguaje que se utiliza para interactuar con Cassandra, llamado SQL, es muy similar a SQL. Por lo tanto, es más fácil empezar con este sistema si ya se tiene un poco de conocimiento. Y por último, los modelos relacionales no están obsoletos ni mucho menos. Estos siguen siendo un pilar importante en las bases de datos y usados por la mayoría de las empresas. Sin embargo, a futuro deberán de modificarse e implementar nuevas características del modelo no relacional.
De lo contrario, se irá relegando al pasar los años.